cerca del Señor. Esos primeros 12, aunque uno se apartó, pero después fue repuesto. Pero esos primeros 12, más toda la enseñanza que Dios había dado a través de los profetas, entonces la fe del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, está sobre los apóstoles y profetas, siendo el principal Jesucristo. Esto es importante comprenderlo. Pero hermanos, qué lindo. Esa era una iglesia en aquel entonces, en los primeros 100 años, ¿verdad?, de la iglesia, porque después de aquí Jesús se va. En los primeros 100 años de esa iglesia era una iglesia sencilla, humilde, ¿verdad? Era una iglesia unida, ¿verdad? Era una iglesia unida, no tanto como hoy vemos tantas cosas, tantas corrientes espirituales. Por ejemplo, hasta en los carros, uno ve carros que dicen ahí Jesús, ¿verdad? Y el que lo maneja no tiene que ver nada con Jesús, no tiene que ver nada con Cristo, es precisamente que ese carro es coreano. Y yo pienso, ¿verdad?, que tal vez en Corea hay muchos cristianos, ¿verdad? Yo pienso que tal vez alguno del dueño de esa empresa, tal vez es cristiano y entonces le pone ese logo Jesús a carro Hyundai, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? O puede ser que sea una estrategia comercial y diga, bueno, va para ciertos pueblos donde la gente profesa la fe cristiana profundamente o livianamente, entonces pongámosle un logos para que a ellos les guste. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en los primeros 100 años de la iglesia, era una iglesia linda, como cuando se casa uno con la esposa, el primer año de matrimonio, ¿verdad? Los primeros 3 años de matrimonio, que todo es muy nuevo y hay mucho amor y mucha pasión y mucha cosa, ¿verdad? Entonces estos primeros 100 años de la iglesia comenzaron a ver así, era una iglesia muy amorosa, muy unida, estaban los siervos, los apóstoles que habían andado con el Señor Jesús paso a paso, fieles ahí enseñando las verdades, y aunque se levantaban cosillas por ahí, pero pronto eran corregidas porque estaban estos hombres que sabían cómo eran las cosas de Dios. Pero después, hermano, después de que se murieron el último apóstol, que fue el apóstol Juan, después de ahí, dice la historia que por ahí el año 300, ellos dejaron muchos discípulos fieles también, pero después del año 300 cambió. Ya los hombres que siguieron ya no fueron tan fieles, y entonces se fue metiendo en la iglesia del Señor una serie de cosas, se fueron metiendo tradiciones, se fueron metiendo maneras de pensar diferentes. Y hermano, así pasó y se fue complicando el asunto hasta el año 1500, cuando tiene que venir lo que se llama el periodo de la Reforma, que Dios saca a un hombre ahí llamado Martín Lutero, y había levantado a otros anteriormente también, pero Dios saca a un hombre ahí llamado Martín Lutero de la Iglesia Católica, lo saca, y él empieza a predicar otra vez el Evangelio y algunas verdades que ya se habían olvidado, como que el justo vivirá por la fe en Cristo y no por obras, porque se había metido ya todas estas cosas de obras y todo. O sea, se le había agregado al Evangelio cosas que Jesús nunca enseñó. Y entonces ya se habían formado un montón de religiones, los hombres. Si vemos aquí que cuando el Señor los manda a ellos a predicar el Evangelio, el Señor no le dice a ninguno de ellos, vea, usted tiene que vestirse de una forma especial para predicar el Evangelio. Porque Él llamó a un Pedro pescador ahí, maloliente, ¿verdad? Los pescadores no olían muy bien. Llamó a ese pescador y lo capacitó y lo mandó a predicar el Evangelio. Mandó a Mateo, ahí un cobrador de impuestos, medio ladroncillo por ahí, y cambió su corazón porque él creyó en el Señor y después lo mandó a predicar el Evangelio. Pero después empezaron a meter los hombres esa serie de costumbres, de pensamientos de hombres. Entonces dijeron, no, los predicadores tienen que andar con trajes, con gordas y con dibujos y cosas ahí. Entonces empezaron un poco y se fue el Evangelio diluyendo, se fue perdiendo. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, es el mismo. Dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasan. Entonces, hermano, Dios nos llama a nosotros a volver al Evangelio,
sencillez de corazón. Muchas cosas se metieron, muchas cosas hoy se hacen en todo el mundo, y resulta, hermano, que lo grave es que cuando uno ve que las hace mucha gente, uno piensa a veces que están bien, ¿verdad? Inconscientemente. Pero si algo Dios dijo que no es así, aunque lo haga toda la gente, está mal, ¿verdad? Porque Dios dice que, en Juan capítulo 4 dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, dice. Y Él busca tales adoradores. Entonces el Evangelio es precioso, pero qué triste que los hombres le han ido revolviendo. El mismo principio satánico en el jardín del Edén, ¿verdad? Que Dios le habla a Adán y a Eva y les dice que no coman de ese fruto. Pero viene el enemigo y le dice a la mujer, aunque Dios le ha dicho que no coman de ese árbol. Y Dios, hermano, empiezan a cambiar, a revolver verdad con mentira. Entonces Eva es engañada y por resultado de ella también Adán es seducido, y ahí entra el pecado al mundo. Pero en estos días, hermanos, yo creo que el Espíritu Santo está llamando. Es algo que uno en palabras no puede describirlo, pero el Espíritu Santo está llamando a mucha gente en diferentes partes de la iglesia en el mundo para que se vuelva al Evangelio de una forma sencilla, ¿verdad? No nos debe impresionar un predicador porque venga muy bien vestido como actor de cine, que hoy se ha metido esa corriente también, ¿verdad? Los predicadores a veces han caído en eso, que ellos se sienten que si no son como artistas de cine, no son predicadores. Pero hermano, eso no convence. Si espiritualmente nosotros oímos al predicador y tratamos de que nos enseñe algo, nos damos cuenta que no nos enseña, que su ejemplo, su imagen no nos transfiere fe a nosotros, al Espíritu. Que lo mundano convence a los mundanos. Todas esas cosas, hermano, que con nuestros ojos lo vemos. No, hermano, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y no es que sea malo vestirse bien, no es malo vestirse bien, no es malo tener un carro, que lo pueda tener un carrazo en el año, ¿verdad? Si es predicador. Pero hoy en día el Evangelio, a veces uno está viendo canales y ve predicadores y uno no soporta en el espíritu, hay que quitarlo y poner otro a otro, porque usted ya siente que ahí lo que hay es un amor al dinero tremendo, ¿verdad? Y predicando cosas, hermano, que nunca estos hombres fieles de Dios predicaron. Esos hombres fieles de Dios dieron su vida por presentar y traer las almas a Cristo. Ese era su único interés, traer las almas a los pies de Cristo. Y eso es lo que debe ser la pasión de cualquier predicador, debe ser que las almas vengan a Cristo. No que las almas me admiren a mí, no, que las almas admiren a Cristo, ¿verdad? Porque el día de mañana cualquiera de nosotros o cualquier creyente en cualquier parte del mundo que esté en una cama enfermo a punto de morir, el predicador no podrá hacer nada por él. El único que le puede ayudar a pasar esa puerta, la muerte, y darle vida es Cristo. Entonces nuestra atención debe ser a Cristo y volver a esta iglesia primera. En aquel entonces hacía cosas impresionantes. Yo he mirado en algunas ocasiones por televisión a alguien ahí mostrando, mire que en medio culto me cayó un diamante. Lo he mirado. Y no sé, porque Dios es todopoderoso, si quiere tirar un diamante, Dios lo tira en medio culto. Yo he visto el diamantillo ahí, o al menos la perlilla ahí que la recogen. Pero yo me pongo a pensar, si nosotros vamos detrás de señales, qué fácil podemos ser engañados, ¿verdad? Nuestra fe puede estar puesta ahí, yo voy a ir al culto porque ahí caen diamantes. Y yo digo, lo curioso es que ahí donde caen diamantes es donde más plata piden. Y si caen diamantes, ¿para qué pedir dinero? ¿No le parece?
Pero no solamente eso, sino que el diablo es un mentiroso. Y es bien sabido en muchos lugares que a las iglesias grandes llegan satanistas, adoradores de Satanás, así abiertamente. ¿Qué es para un satanista millonario? Porque hay muchos que son millonarios. En medio culto, donde todo el mundo está echando las manos ahí y todo, sacar un diamantillo por ahí de unos cuantos y tirarlo por ahí, que le caiga a alguien y dejar confuso a todo el mundo. ¿Qué es eso? No es nada. Para un satanista hacer eso. Pero los creyentes, a veces, como nuestra fe no está en el Evangelio, entonces a veces esas cosas nos cautivan, nos asombran, decimos qué maravilla, qué señales. Eso no convence. No, y hay una contradicción también que esa gente se alimenta diciendo a la gente que den alimento. O sea, lo que dicen, tengan fe y Dios les va a prosperar, pero denos a nosotros. Entonces dice, un momentito, se está diciendo que nosotros le demos a usted y Dios nos prospera. ¿Por qué no Dios les prospera a la iglesia directamente? Claro. ¿Por qué tienen que vivir de la fe de otros? Exactamente. Hermano, el Evangelio es sencillo ahí, y si uno va y pensemos lo que escuchemos, pensemos en el Evangelio que está escrito ahí, porque yo me pongo a pensar, si estando escrito ahí tan sencillo, tan fácil, tan bonito, tan accesible a nosotros, ¿por qué nos movemos a veces de nuestra fe tan fácilmente? ¿Qué les parecería a ustedes que yo venga mañana aquí y les diga a ustedes, adórenme a mí? Ustedes dirían, ese hermano está loco, ¿verdad? ¿Cómo va a decir que lo adoremos a él? Pero el ser humano, aún los más inteligentes, hacen cosas más irracionales, porque hay gente que no adora a un hombre, sino que llega y adora una figurilla que tal vez la hace un hombre. O sea, todavía se rebaja más. ¿Nos damos cuenta? Cómo nuestros sentidos son engañados cuando no conocemos el Evangelio. Pero Dios dice, no, el único que merece la adoración no es ningún hombre en esta tierra, el único es Dios, que es el Creador. La merece porque Él es superior, porque Él es santo, ¿verdad? Perfecto, y sostiene todo el universo con la palabra. Entonces, Él sí merece la adoración, pero yo no puedo darle la adoración. Sin embargo, los hombres muy brillantes hacen cosas así. Gente muy inteligente adoran cualquier objeto que otro hombre debe y lo hizo. Y no solo eso, a veces le confiesan los pecados a un hombre que también que es tan pecador como él. Y creen que ese hombre que les dice, yo le perdono los pecados, creen que los perdona. Cuando, hermano, el Evangelio dice que es solo Cristo. Dice que es su sangre la que nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, el Evangelio es maravilloso, pero también es confrontativo. ¿Verdad? Es confrontativo porque cuando yo llegué a la iglesia oí el Evangelio y me di cuenta que yo iba por mal camino, que yo iba por un camino de desobediencia. Yo iba por un camino de que a mí no me importaba andar con cualquier muchacha, con la que fuera, y no me importaba si ella sentimentalmente me amaba un poco, a mí no me importaba si mañana la dejaba y me iba con otra. A mí no me importaba si quedaba llorando, triste, y no significaba nada para mí. ¿Por qué? Porque no conocía del Señor. Pero cuando uno viene a Cristo, uno se da cuenta que uno no puede jugar con los sentimientos de las personas, que hay que ser leal, que hay que ser fiel a Dios y a las personas. ¿Verdad? Entonces, qué lindo cómo el Evangelio nos encarrila, pero cuando yo vi el Evangelio y me marcó esas áreas y otras más donde yo iba mal, yo pude haber dicho, no, mejor no vuelvo más a esta congregación, porque aquí me están mostrando por dónde tengo que ir, pero es que yo no me siento cómodo. Están quitando las cosas que a mí me gustan. Claro que sí, claro, pero aguanté. Las cosas del mundo. Las cosas del mundo, me senté, aguanté y dije, no me están diciendo la mentira, me duele un poco, ¿verdad? Pero